En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el cuarto domingo después de Pentecostés. Y en la epístola de hoy de San Pablo a los romanos, no se sorprendan por lo que voy a decir, pero es así. Es una epístola que por su texto y contexto es eminentemente apocalíptico milenarista. Es cierto que las interpretaciones varias y diversas dan interpretaciones que no son, rigurosamente hablando, textuales, literales, es decir, ajustadas al pie de la letra. El sentido literal, primigenio y natural que tienen las palabras. Después vienen los adornos. Primero el bistec y después la salsa. Y no como los franceses, que la salsa es lo que define la vitualla, el plato. Muy buena la salsa, pero hay que tener la sustancia, la cosa. Pero claro, parangoneando, si yo le llamo a la carne de buey, ¿quién se la come? Aquí en estos lares nadie compra carne de buey. Los franceses dicen viande de bœuf, carne de buey, como decir carne de vaca. Y claro, eso hay que endulzarlo y por eso las salsas. Pero bueno, con salsas o sin salsas, el sentido literal, primigenio y natural de las palabras. Es evidente que la epístola nos está diciendo que el cosmos entero creado y esta tierra, la criatura toda, espera la redención, ansía ver la gloria de los hijos de Dios. No pueden ser los seres humanos. Algunos intérpretes toman criatura, como en otros pasajes, por la criatura inteligente, porque cuando nuestro Señor dice, id y bautizad a toda criatura, no voy a bautizar a las ratas, a los perros y a los micos. ¿Se entiende? Toda criatura inteligente. Pero aquí este nombre de criatura en latín no significa la criatura inteligente, el hombre, sino el cosmos, la criatura inanimada, y si quieren también animal y vegetal, porque todo eso ha sido sujetado al pecado, tanto de Adán como de los ángeles caídos, y entre ellos el príncipe de este mundo, el que tenía que regir, gobernar el cosmos, el universo, o por lo menos el planeta Tierra, como les gusta, o la galaxia en que vivimos.
sujeto a esa maldición, no cometió la maldición. Por eso no se trata, como algunos padres lo dicen, y también el mismo Santo Tomás, que da las dos interpretaciones, pues no, una, sola y única. Más que Santo Tomás, no. Pero claro, no es lo mismo dedicarse a compendiar toda la Biblia, o todo el Nuevo Testamento, o todas las epístolas, que especializarse, enfocándola bajo una óptica precisa, y que hoy se nos hace necesaria, más que nunca. Y es la óptica apocalíptica que se ha tenido muy abandonada en la Edad Media, porque estaban en el esplendor, el apogeo, la apoteosis de la civilización católica. Después lo que viene es decadencia, renacentista, humanista, decadencia, con todas las decadencias, humanismo, renacentista, revolución protestante, revolución francesa, revolución rusa o comunista, cuarta revolución, quinta y séptima si quieren, como quieran. Ahora la revolución está dentro de la Iglesia, oficialmente, gracias al Vaticano II. Y que por eso Monseñor Lefebvre llamaba la tercera gran guerra mundial. Fue esa. Y la peor de todas, porque esta mata las almas. Pues bien, el sentido literal nos lleva a distinguir que esa criatura no se refiere al hombre, porque los distingue. Esa criatura ansía, espera, es sujetada al pecado y la distingue también de que los hijos de Dios, beneficiados por la adopción divina, también esperan. Entonces está hablando de dos sujetos: la creación, por un lado, y los hijos de Dios, o los hombres que pueden llegar a ser hijos de Dios. Entonces queda clarísimo, y yo la verdad que no entiendo cómo a veces las interpretaciones se abren en un espectro, que no compete y que arruina la interpretación literal, primigenia y natural de las palabras en su sentido propio. Pero bueno, hoy se hace necesario porque el Apocalipsis, como decía el gran cardenal Villot, con B larga, no el otro Villot con B corta, que fue un degenerado en todos los sentidos, pero en el religioso, espiritual, gran enemigo de Monseñor Lefebvre, y que algunos imbéciles, como aquí en Colombia, y teleamiga y teleamiguitos, y dicho sea de paso, con un tal, no sé, Moisés, ¿cómo se llamaba?
siempre que pueden tirándole a Monseñor Lefebvre el cisma. Los cismáticos son ustedes, señores. Y si reaccionan, reaccionen bien. Y que Galat se deje de estar permitiendo eso, o se sitúa, o le va a ir mal. Así que se les llena la boca. A ver si me invitan a mí ahí. Porque no me voy a quedar callado. Esas reacciones a medias. Y se tragan toda la herejía y el cisma de Vaticano II. ¿Y eso qué es? El cisma no existe por Monseñor Lefebvre, pedazo de brutos. Sin Monseñor Lefebvre, por el propio Vaticano II, hay un cisma en ruptura con toda la sacrosanta tradición de la Iglesia. Pedazo de animales. Pero como no conocen la doctrina, ahí va el problema. ¿Pero qué se va a esperar de ellos si los sacerdotes y los obispos están peores? Pues bien, volviendo al tema, cerrando el paréntesis. Es evidente que esa criatura es el cosmos, que gime, porque ha sido arrastrado por el pecado de los ángeles y de Adán. Y ha sido maldecida la tierra, produciendo espinas y abrojos, como dice el Génesis. Fue arrastrada, por eso fue sujeta. Porque habiendo caído el hombre, que era el que ponía el nombre de las cosas, y dominaba la tierra, y dominaba a los animales, imperaba como Señor sobre ellos, al haberse cortado de la gracia de Dios, también lo que está por debajo de él se les revela, como a los malos papás se les revelan los hijos y después los nietos a los hijos de ellos. Se pierde ya el orden jerárquico de sumisión, de obediencia. Y se invierte, eso es la revolución. Y cuando lo de abajo se pone arriba, pues ya quedamos. Revólvere, revolución. Es la completa desjerarquía de las cosas, del orden y de todo. Entonces fue arrastrado. Y por eso gime, esperando la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, que son los hombres, que han sido adoptados filiativamente en la divinidad por la gracia santificante, simiente de la beatitud eterna en el cielo. Por eso, Crampon, un gran canónico del siglo XIX francés, porque los franceses cuando tienen gente buena es excelente, a cada uno lo suyo. Pero Crampon no es conocido hoy por los franceses, lo citan mucho y no ven qué dice Crampon del comentario de esta epístola. Él dice muy claramente, esa
gloria de la manifestación de los hijos de Dios. Y esa redención o palinginesia, apocatástasis, es decir, renovación, renacimiento, restauración a su estado primigenio, original. Eso es lo que quiere decir apocatástasis, volver la cosa al lugar que tuvo originalmente y no el que tiene después subversiva o pecaminosamente. Entonces se dará en el milenio. Es milenarista, crampón, que lo sepan los francesitos y los tontitos que se guían por los sacerdotes francesitos como el padre Belmont, que de bello monte no tiene nada, será un monte de oscuridad y abismo del imbécil. Porque a mí, que no me busquen la lengua, porque la bravura intelectual se me duplica. Y hablo de bravura intelectual, inteligente, porque la que no es inteligente es como la de los animales, de brutos. Y esa es la bravura que hace falta. Testiculina, le llamaría yo, si así se puede inventar un término para expresar una cruda realidad. Porque da indignación de que se haga cátedra a través de la ignorancia. Y eso no hay derecho. Que hable el que sabe. Y el que crea saber, que se documente. Y después que hable y que se aguante. A ver si está a la altura de la verdad. Porque ya está bueno. Y aquí le va al padre René, al padre Ford, a Monseñor Ford, perdón, y a Monseñor Williamson. Y espero que don Tomás de Aquino deje el tetero, el biberón, como neoobispo y se crezca y cuaje. Porque yo lo respetaré como obispo en la medida que por lo menos se dé cuenta y no siga avalando la de los otros dos. Porque para tener un obispo de pacotilla, tu tía, que ya con dos tengo, ahora si me tengo que fagocitar tres, bueno, vocate episcopale, no vocato de cardenales, sino de obispos. ¿Qué vamos a hacer? El manjar. Pero las cosas como son. Entonces Crampón dice muy clarito que eso se realizará en el milenio, como anuncian los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y quién va a decir de los que sepan que Crampón es de medio pelo? Fue el que hizo una de las traducciones al francés de la Biblia, de la Vulgata. Entonces, no es cualquiera. Pero cuando no les conviene, ahí ya lo dejan en el olvido, en el rincón de los desconocidos. Y se cita cuando les conviene, la ley del embudo. Pues esa gloria de los hijos adoptivos de Dios. Y aquí vemos cómo Crampón dice, es en el milenio, preludio de la beatitud en el cielo. Eso es lo que no han querido entender los impugnadores judaicos
de hoy, antimilenaristas, que el milenio es eso, el preludio de la gloria eterna. Una vez que haya sido liberada, redimida, la tierra o el cosmos entero de su maldición y de la servidumbre, de la corrupción y de la muerte, que vino por el pecado. Y se tiene que liberar, porque para eso espera la gloria, la manifestación de los hijos adoptivos de Dios. Para ella ser liberada de su maldición, de su corrupción y de la muerte. Porque las cosas no salieron así de Dios. El primer pecado de los ángeles en el cielo ya conllevó una distorsión en la tierra. Lo dicen algunos santos padres. Y se agravó con el pecado de Adán. Por eso entonces aspira, ansía esa gloria de los hijos de Dios, para ser también liberada de esa maldición, de la servidumbre, de la corrupción y de la muerte. Creo que está clarito. Y entonces queda la distinción, creación e hijos de Dios. Se ve claro por 5 veces en el texto, por lo menos. ¿Quién ansía? ¿Quién está sujeta sin haber cometido pecado? ¿Quién espera? Y se contradistingue porque también nosotros, los hijos de Dios por adopción, estamos esperando, dice San Pablo. Entonces es evidente que está hablando de la creación que ha sido arrastrada, sujetada a la ley de la corrupción y de la muerte, y el mismo hombre también, y espera tanto el hombre ser liberado de la muerte y la tierra. ¿Y cuáles son esos hijos adoptivos? Porque ahora viene Francisquito, papanata, no lo repitan, porque para decir las cosas hay que decirlas con propiedad y por qué. Y no vayan a creer que es por burla. Es una cuestión teológica. Que un bergante como ese esgrima que es papa cuando conculca la divinidad de Cristo y la Trinidad de Dios. Y yo no soy Galat, ni soy el Rafael Arango, ni soy Monseñor Williamson de Galarreta, Felé y el que sea. Y doy testimonio, sin necesidad de certificados, de la Roma apóstata, por la profesión pública de la fe, con la firmeza, la bravura del confirmado, como soldado de Cristo para combatir a los enemigos
públicos de Cristo y de su iglesia. Y no como dice bobamente Monseñor Tissier, que es para santificarse luchando contra el pecado y toda la problemática individual del pobre cristiano. Es una función pública, de defensa, como soldado de la patria que es la iglesia, como preludio del cielo. Por eso no hay soldados que defiendan esa patria sobrenatural. Entonces, queda claro que no todos somos hijos adoptivos de Dios. Ya lo dije antes. Dios es Padre de todo lo creado. Lo dice Santo Tomás. Y por eso toda criatura, por el hecho de ser y existir, tiene una semejanza con Dios, porque Dios es el ser pleno que existe eternamente. Entonces hay un vestigio en esa semejanza, por vía de causalidad y ejemplaridad, y no me voy a meter aquí porque aquí hay toda una teología, pero la esbozo para que se den cuenta. Después viene la criatura espiritual, como el hombre y el ángel. Unos criaturas compuestas y otros espíritus puros, hombres y ángeles. Capax Dei, capaces de Dios, porque tienen cacuben, inteligencia. Entienden, comprenden y aman, como Dios entiende y ama. Entonces hay un vestigio mayor que ya no es vestigio, sino imagen. Y por eso la criatura intelectual es imagen imperfecta de Dios, porque la imagen perfecta de Dios es Cristo, como hombre y como verbo. Bien, entonces, y eso es orden natural. Pero cuando Santo Tomás habla de adopción, y hay un grado más alto y profundo que es el sobrenatural de la gracia, porque se nos comunica por participación la naturaleza divina intratrinitaria, y por eso somos deificados en la gracia y plenificados en el cielo con la visión beatífica. Y entonces, con la gracia, se adopta la filiación divina de la divinidad de la naturaleza de Dios uno y trino. Y eso ya supera el orden natural. Entonces, yo no puedo decir que todos somos hijos adoptivos de Dios. Eso lo diría un hereje, que no cree en la gracia, que no cree en el orden sobrenatural, un pelagiano o un semipelagiano, o el papanata de Francisquito. Che, todos somos hijos de Dios. ¿Y quién soy yo para juzgarlos? Entonces tú o vos, che, no me juzgues. Te puedo decir lo que se me cante la gana y te las aguantás. ¿Ok? Así de claro. Y nadie de los que lo defiende tiene derecho a decirme nada, porque si ellos lo siguen al papanata, que sigan las máximas de su maestro. ¿Quién soy yo, che, para juzgar? Así de claro.
Nadie me puede juzgar. Y nadie es nadie. Sigan a su maestro o van a ser más que el maestro. Él no juzga. Y tú vas a juzgar Galat o Moisés, no sé cómo el apellido, o Arango, o el que sea, o el monseñor fulano, o el monseñor mengano, o los imbéciles de la jerarquía aquí en Colombia, de herejes. Yo no le tengo miedo como Galat a la conferencia episcopal. Hagan la conferencia episcopal e invítenme y condénenme a ver quién sale condenado aquí. Partida de degenerados, herejes, apóstatas. Y no me voy por las ramas, de frente, con bravura intelectual, no bruta o animal, que es un poco la del padrecito René, que es medio torito, no, es novillo todavía, porque no está tampoco bien cuajado. Entonces, la adopción de los hijos de Dios es única y exclusivamente por la gracia, que es simiente de la vida eterna. Por eso decía Santo Tomás que la creación o que la recreación en la gracia es semejante a la creación, que da una naturaleza y un ser. Y la recreación, por el rescate y la liberación de Cristo, y la filiación adoptiva divina del hombre, por la gracia en Cristo, se asemeja porque hay una naturaleza y un ser no ya naturales, sino divinos, por participación. Y eso aquí en la tierra es simiente, semilla, de lo que será en el cielo, en la gloria eterna. Entonces ven cómo esta epístola tiene mucha amiga. Pero no hay derecho hoy a seguir pensando que se puede interpretar de otra forma. No cabe en el contexto y en el texto en su sentido literal, y por eso es una epístola apocalíptico milenarista, le guste al que le guste o no le guste. Pero nadie que se diga católico puede objetarlo, y menos impugnarlo. Creo que queda archi claro. Pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar, ya creo que me alargué, pero sí ven cuán rica es la doctrina. Pero ¿por qué no se predica? Porque hay una falla en los seminarios. Creen que la predicación tiene que salir del cerebro tónico del curita del momento a ver qué se inventa espiritualmente. No, señor. Tiene que predicar la verdad revelada y conocida con la teología, con la doctrina, y eso enseñarlo. No inventar cuentos espirituales que pueden servir, pero no son la sustancia. Y eso a través de años, y si quieren de siglos, queda esta pobreza intelectual, teológico, doctrinal, y para colmo, hoy antimilenarista.
cuando es no solamente San Pablo, sino San Pedro, que me lo dice en los Hechos de los Apóstoles, que me lo dice también en su segunda epístola, cuando habla de la parusía, que me lo dice San Mateo también. Cuando venga el reino de Dios, volveré a tomar el vino de la vid. Pero como esa lectura ha sido eclipsada, marchita y olvidada, pues claro. Entonces, cuán rico y esperanzador, porque no solamente nosotros esperamos esa redención de los hijos de Dios, y que se inaugura con la parusía, y por eso es preludio después para ir al cielo. Pero así como Cristo no subió apenas resucitó, los hombres no van a irse al cielo apenas resuciten. Por eso hay la primera resurrección y al final la última. Porque en el interín está el milenio, el reino de Cristo, sin maldición, con nuevos cielos y nueva tierra. Por eso están esperando la manifestación, para que haya nuevos cielos y nueva tierra sin las maldiciones de la corrupción y de la muerte. Está claro. Ven cómo todo se concatena, se compagina y se armoniza en una sana exégesis y teología apocalíptico-milenarista sin problemas. Y por eso decía el cardenal Villot que el Apocalipsis es tan importante que sin él nada se comprende del resto. Y sin él todo se cae, se derrumba. Y es por esto, aunque quizás él no lo vio tan claramente, pero sí lo avisoró, lo vislumbró, lo esbozó. No llegó, pero allí por lo menos lo dijo. Y por eso el padre Castellani muchas veces cita a su maestro, el cardenal Villot. Y no que me salga algún idiota por ahí de algún blog confundiendo al Villot de B corta con el Villot de B larga. Como pasa, creo que con el blog de Forro Católico. Pero bueno, de todos modos, mis estimados hermanos, si toda la creación entonces gime y espera y ansía esa redención, esa liberación, esa apocatástasis, esa palinginesia, esa restauración, restitución, renovación o renacimiento de todo el día que venga nuestro Señor en su parusía gloriosa, con todo el poder de su divina y real majestad. Y Satanás quede decapitado, destronado como príncipe, señor y dueño y manipulador de este mundo. Aleluya. La bienaventurada esperanza. Y eso será entonces lo que nos mantendrá de pie ante esta apostasía de la jerarquía oficial de la sedicente iglesia, que no es iglesia, sino contraiglesia, sinagoga de Satanás, sede del anticristo. No lo olvidemos. Hay que tener claras las cosas.
identificar el enemigo. Cuando viene camuflado de oveja, cuando es lobo rapaz. Entonces, ven cómo el cuento de Caperucita Roja es hoy una realidad. Porque al lobo rapaz, disfrazado de oveja, le estamos diciendo, hoy, Santo Padre tal y cual, mucho respeto y sumisión. ¿Y qué te hacen? Te violan la conciencia, el alma y la religión por imbécil. Porque si ya lo dijo Nicolás o don Nicolás Gómez Dávila, que la Iglesia, pretendiendo abrir sus brazos al mundo, y perdónenme, pero lo dice él, terminó o acabó abriéndose de piernas. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero las cosas como son. Y el que se escandalice primero de todo lo que hoy acontece, en nombre de la falsificación de la religión católica, apostólica y romana. Porque si de algo se hay que escandalizar es de eso. Porque esto es peccata minuta. Es tragarse la viga y estar ahí viendo a ver la pestañita en el ojo. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden a tener esa bienaventurada esperanza que nos mantiene y nos mantendrá firmes en la fe en medio de esta universal y general apostasía. Que la Santísima Virgen María nos ayude para que así nos santifiquemos, esperando como soldados de Cristo esa redención de la cual todo el cosmos ansía, espera y desea ver manifestada el día que se evidencie, se realice la gloria de los hijos adoptivos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.